Shalom a todos, bienvenidos a una clase más del grupo de estudios bíblicos Rosh Pinal. Los saluda el profesor José Alberto Fuentes. Hoy, con la ayuda del Eterno, tenemos nuestra segunda clase a el comentario. Estamos haciendo comentarios, realmente es lo que estamos haciendo. Comentario de la carta a los Gálatas escrita por el apóstol Pablo. En la primera clase, nosotros ya estuvimos dando una introducción robusta de alguna manera, aunque podemos ver más cosas, que me gustaría un poco más de introducción porque es importante, antes de entrar a ir leyendo. Ahora, una vez que entremos a la lectura, también podemos demorar en los versículos, hay que saber estudiar, entonces vamos a ir desmenuzando varias cosas. Nosotros ya vimos algo importante. Dice el capítulo 1 de la carta a los Gálatas, verso 2, y todos los hermanos que están conmigo a las congregaciones de Galacia. Entonces, es necesidad, e incluso los títulos en nuestras Biblias aparece Gálatas, es necesario ir a indagar sobre quiénes eran los Gálatas y qué es Galacia. Propiamente dicho, aquí vemos en el verso 2 que se menciona Galacia, no necesariamente Gálatas. Ya vimos que en su sentido más primitivo, el concepto de Gálata tiene que ver con los galos, con los celtas de esa Europa central occidental también, que abarca muchos países. Yo mencioné Francia, Bélgica y parte de Italia, aunque hay más países que están por ahí en este sector de los antiguos galos que fueron a habitar en Asia Menor y que después formaron parte del gobierno romano. Vemos muchas provincias romanas dentro de lo que es Galacia. Hablamos de una Galacia del norte, de una Galacia del sur. Vimos que ahí hay presencia de gentiles, obviamente, es decir, no judíos. Hay presencia romana, evidentemente. Hay presencia griega y hay presencia judía. Y vimos que en lo que se considera Galacia del sur, en algunos lugares había sinagogas. Incluso mencionamos un testigo arqueológico que nos muestra que en Turquía, en parte de Turquía, no necesariamente este descubrimiento fue en Galacia, pero estamos hablando de Turquía como país, en una zona importante que fue parte de la zona de influencia de Rabí Shaul. Nosotros mencionamos que hay hallazgos arqueológicos de sinagogas antiguas del segundo siglo, cerca de Colosas. No necesariamente estoy como mencionando algo cercano, pero estoy hablando de kilómetros, no es que esté a la vuelta de la esquina, pero para que medio nos ubiquemos en el mapa. Y ahí encontraron vestigios de sinagogas, es decir, hay presencia judía en este territorio. Pues para nosotros es sumamente importante, dijimos, saber de esta presencia judía, porque aquí el tema de los Gálatas es una carta que escribe un rabino judío, un apóstol judío, a creyentes de origen no judío. No solo eso, sino que también hay otros pseudoapóstoles que también son judíos y que están enseñando también a estos no judíos. Por lo tanto, la influencia judía es innegable, no la podemos desechar, no la podemos hacer a un lado. Ya vimos también cómo eran las congregaciones en esos tiempos. Una sinagoga, lo vimos ahí en Hechos 13, cuando ellos llegan a Antioquía de Siria, que ya es parte de Galacia del Sur. Vimos cómo la sinagoga estaba compuesta por judíos, prosélitos y temerosos de Dios. ¿Quiénes son los temerosos de Dios? Dijimos, creyentes de origen no judío que guardan los mandamientos universales, pero no son judíos. Es interesante que este concepto de temerosos de Dios también es ocupado por el famosísimo historiador Flavio Josefo, a quien todos conocen. No solamente Flavio Josefo, sino también en la sátira romana, escritores personajes como Cayo, como Décimo, se burlaban de aquellos no judíos romanos que abrazaban y adoptaban las creencias del judaísmo, la filosofía del judaísmo, pero se burlaban justamente porque estos no estaban circuncisos. Es decir, estos satíricos decían, ¿cómo es posible
que estos hombres estén apegados al judaísmo, estén apegados a las cosas del pueblo de Israel, la Torá, el Shabbat, las fiestas, pero no quieren ser judíos. ¿Qué rareza es esa? Entonces, había un tono de burla en ese sector de estos temerosos de Dios. Entonces, Flavio Josefo nos dice, estos temerosos de Dios, ese título se relaciona con los no judíos, que comparten la fe de Israel. Entonces, no solo eso, sino, bueno, los escritos apostólicos son más que claros, ya vimos ahí escrituras, está clarísimo, tenemos aparte Hechos 10, tenemos Hechos 13, tenemos los Salmos, Salmo 118, también cuando dice casa de Israel, casa de Aarón, los que teméis al Eterno. Pueden ver el Salmo 118 y los rabinos comentan, esos son los temerosos de Dios. La Mishnah, la Gemara, es decir, el Talmud también dice, estos son los temerosos de Dios. Y dentro de esos temerosos de Dios, pues están los Gálatas, creyentes de origen no judío, pero que son temerosos de Dios. El contexto de la carta a los Gálatas es un contexto religioso, es decir, es gente que ya vive en el temor de Dios, ya vive guardando ciertos mandamientos como forma de vida, pero no son judíos. Entonces veíamos ahí cómo en esos hallazgos arqueológicos se mencionan a estos temerosos de Dios que habían construido incluso una sinagoga, y eso es interesante. Hoy, para continuar esta introducción que casi ya la estamos finalizando, quiero, aparte de ir a unas escrituras que me parecen importantes, quiero leer 2 libros. Vamos a ver si 2 o con uno es suficiente. Estuve en la biblioteca de papá, de mi padre, que es un estudioso también de la Torá y de los escritos apostólicos, y encontré un libro muy interesante. Es un libro viejo, huele a viejo. Qué bueno es tener libros antiguos. Digo, no es que sea tan antiguo, es del siglo pasado, de un escritor famosísimo que todo el mundo conoce, Isaac Asimov. Este hombre es más conocido por la ciencia ficción, por los libros de ciencia ficción, es como el padre de la ciencia ficción, que después sus libros fueron llevados a la pantalla grande, además de ser un pensador futurista, que si tú ves una entrevista de Isaac Asimov, te vas a dar cuenta que el señor está avanzado y te está hablando de cosas que hoy vemos con la tecnología, con el internet y todos estos alcances. Él ya había hablado de eso. Entonces es un personaje muy interesante. Bueno, este hombre no se limitó a eso, que era su pasión, sino que siendo un investigador, se puso a investigar los temas bíblicos y el Señor hizo una guía de la Biblia que incluye el Antiguo y el Nuevo Testamento y presenta investigación de la Biblia, y es un libro muy interesante de una persona que todo el mundo respeta. Todo el mundo respeta a Isaac Asimov. Entonces me llamó la atención y dije, a ver, voy a ver qué dice sobre Gálatas, y bueno, coincidimos en muchas cosas que ya hemos visto. Entonces, como libro de referencia, quiero leer desde acá. Él dice, cita Gálatas capítulo 1, verso 2, donde se menciona que la carta está dirigida a las congregaciones de Galacia. Dice, inmediatamente surge el problema de significación de Galacia. ¿Ya ven por qué tuvimos que estudiar esto? O sea, eso es obvio. Cualquier investigador serio de las Escrituras tiene que preguntarse, ¿de qué está hablando Pablo cuando dice a las comunidades de Galacia? ¿Quiénes son? ¿Cuál es la ubicación? ¿Qué significa esto? Bueno, la Galacia propiamente dicha era la región donde se asentaron los galos 3 siglos antes de la época de Pablo. Y por cierto, en su libro, en los primeros capítulos, él presenta una historia tremenda de todo lo que ocurrió antes de llegar al primer siglo, antes de llegar a los escritos apostólicos, lo que se conoce como Nuevo Testamento. Un libro muy recomendable. Dice él, y es un investigador más en el sentido estricto, sin tendencia religiosa, que eso también es importante. Entonces, él dice esto que ya habíamos visto nosotros, que los galos se asentaron en esa zona. Dice, era una zona relativamente pequeña al norte de Asia Menor central. Después de que los romanos se apoderaron del sur y del centro de Asia Menor, 100 años antes del tiempo de Pablo, las regiones conocidas como Licaonia, Siria, estaban vinculadas a Galacia.
formando las tres la provincia de Galacia de Roma, que lo podemos relacionar totalmente con lo que ya habíamos nosotros dicho de la identificada Galacia del Sur. Dice, por lo tanto, la Galacia original puede denominarse Galacia del Norte y los territorios incluidos por Roma, Galacia del Sur. Durante el primer viaje de Pablo, Bernabé y él salieron de Panfilia, pasaron por Sidia y Licaonia, la Galacia del Sur. Luego volvieron sobre sus pasos, de manera que ciudades como Listra, Derbe y Antioquía fueron visitadas 2 veces. 2 veces Pablo estuvo en la Galacia del Sur, en un mismo viaje. Esto es importante identificarlo. Vemos entonces que estas comunidades tenían una importancia para los apóstoles. Ahora, si tú ves el testimonio de Hechos 13, de la visita de Pablo y Bernabé a Antioquía de Siria, que es parte de Galacia, notarás que ellos llegan a la sinagoga, que ya habíamos visto, un día de Shabbat, después de la lectura de la Torá y los profetas. Pablo se levanta dirigiéndose al pueblo judío, judíos y prosélitos, y a los temerosos de Dios, a los no judíos, y lanza el mensaje de redención, es decir, anuncia el llamado evangelio o las buenas nuevas, o en hebreo, Besorá. Y sin distinguir si eres judío o no, el mismo mensaje es para todos. Y vemos que después de esa reunión, muchos judíos y prosélitos creyeron en el mensaje, pero no solamente ellos, sino que hubo un gran número de no judíos que se interesaron. Y esto es muy importante porque entonces desde la plataforma de la sinagoga comienza a crecer un grupo grande de no judíos temerosos de Dios que les fascina el mensaje, que reciben el mensaje, y entonces esto comienza a generar mayor número de creyentes en el Mesías de Israel, pero desde la plataforma judía. Lo cual ocasiona que Pablo en un solo viaje junto con Bernabé haga 2 visitas a la Galacia del Sur. Y esto es importantísimo. Vemos que para Pablo estas comunidades emergentes ahora son prioridad y les dedica bastante tiempo. Se destacan 2 visitas en un solo viaje. Buen apunte de Isaac Asimov. En el segundo viaje misionero, el apóstol y esta vez Silas visitaron Galacia del Sur, Hechos 16:1, que también vimos esa escritura. Dice que llegaron a Derbe y a Listra. Acuérdense también lo que habíamos estudiado del escritor Plinio, que en su libro, en su magna obra Historia Naturalis, menciona que Listra es parte de Galacia también. Más adelante dice, los Hechos dicen en el 16:6 que atravesaron Frigia y el país de Galacia. Frigia y el país de Galacia. O que puede referirse a Frigia del país de Galacia. También puede tener ese entendimiento ese texto. Es posible que ese viaje incluyera zonas de la Galacia del Norte. Es decir, no podemos descartar que Pablo fue a la Galacia original de los galos, que después, como vemos, los romanos tomaron control y expandieron ese territorio. O sea, no podemos negar ese hecho. Y de hecho, muchos escritores e investigadores han llegado a esa conclusión de que posiblemente en su segundo viaje y en su tercer viaje, aunque no se detalla, Pablo pudo haber visitado también la Galacia del Norte. De hecho, dice aquí él, aunque esto no se menciona en concreto, porque no se menciona ninguna ciudad de tal región. Ahora dice, en el tercer viaje de Pablo vuelve a repetirse, Hechos 18:23. Dice así, partió y atravesando sucesivamente el país de Galacia y la Frigia, es decir, ahora es presentado de manera contraria. Antes se mencionó Frigia y después Galacia, ahora Galacia y Frigia. Lo que también puede referirse a la Galacia del Norte. En resumen, en los Hechos se mencionan 4 recorridos a través de Galacia, lo cual tiene énfasis en la Galacia del Sur, sin descartar la Galacia del Norte. Entonces dice aquí que en resumen en los Hechos se mencionan 4 recorridos a través de Galacia. 1. La primera mitad del primer viaje misionero a través de las ciudades
de Galacia del Sur propiamente dicha. 2. La segunda mitad del primer viaje, es decir, es el mismo viaje misionero a través de Galacia del Sur propiamente dicha. El segundo viaje, este sí es otro viaje, a través de ciudades de Galacia del Sur, pero posiblemente también llegaron a Galacia del Norte. 4. La primera parte del tercer viaje misionero por Galacia del Sur o por Galacia del Norte o por ambas. Dice aquí que Pablo menciona en el texto de Gálatas, capítulo 4, verso 13, bien sabéis que estaba enfermo de dolencia corporal cuando por primera vez os anuncié las buenas nuevas. Suele pensarse que Pablo se refiere a la primera visita, que predicó estando muy enfermo. Y si hubo una primera, debió haber una segunda. Si no, no se hubiera molestado en identificar una visita concreta a que se refiere. Habría dicho, parafraseando el versículo, cuando aquella vez fui, os anuncié. Es decir, Pablo menciona un dato muy concreto que dice que cuando él estaba enfermo. Y bueno, quiero parar aquí porque hace otro análisis, para leerles otro libro, que también me resulta muy interesante. Este es un libro también de un académico muy respetado, que es Merrill C. Tenney, que él es un profesor de universidad, es un PhD, estás hablando de una persona con bastante estudio y profundidad en los textos bíblicos. Este libro, por cierto, recomendado por alguien de aquí de Rosh Pinah, muchísimas gracias, y regalado por alguien de Rosh Pinah. Agradezco mucho eso. Y me parece también muy buen documento que vale mucho la pena tenerlo y estudiarlo. Y vemos cómo nuestra investigación calza con otros investigadores, con otros maestros de la Biblia. En este caso, Isaac Asimov no es tanto de corte religioso, aunque hace un trabajo magnífico, pero este sí es un trabajo de corte religioso, pero con la seriedad académica que requiere cualquier investigación. Aquí él dice en la página 316, dice, Galacia es el nombre que se dio originalmente al territorio norte de Asia Menor Central, colonizado por los invasores galos en el siglo III. Es lo mismo, la misma información que hemos venido dando ya de varias fuentes, y que se sostuvo como reino independiente durante muchos años. Poco a poco la población gala fue iglesia gentil, es decir, una congregación gentil, y la obra misionera, esto es como que te dejan un subtitulito. Poco a poco la población gala fue absorbida por los otros pueblos que allí vivían, y después de numerosos cambios políticos, el territorio se convirtió en propiedad de Roma en el año 25 antes de la era común. Los romanos incorporaron esa sección norteña dentro de una más grande porción de tierra que construyeron en una provincia dándole el nombre de Galacia. Por tanto, Galacia bajo el gobierno romano podía significar la propia Galacia, es decir, la tierra colonizada por galos, o también podía designar a toda aquella provincia en la que quedaban incluidas las ciudades sureñas de Antioquía, Iconio, Derbe y Listra, cosa que ya vimos. ¿A cuáles de todas estas se refería San Pablo, como le llaman en el cristianismo, cuando se escribió su epístola a las iglesias de Galacia? Este uso, que podría llamarse característico del Nuevo Testamento, se encuentra en 7 pasajes. En Gálatas 1:2, en el 3:1, se dirige al pueblo de aquellas iglesias, pero no indica el lugar de su localización, fuera de lo que él mismo indica. En Primera de Corintios 16:1, esta es una cita muy importante. Primera de Corintios 16:1, dice, Pablo habló de las iglesias de Galacia. Fíjense, congregaciones de Galacia. Entonces, el mensaje a los Gálatas no es a una sola comunidad, lo que decíamos, sino es a varias comunidades en todo el territorio de Galacia, de quienes pidió una contribución para los pobres que había en Jerusalén. En el mismo contexto hace referencia a Macedonia, Acaya y Asia. Puesto que los 3 últimos nombres se refieren a provincias romanas, lo más probable es que Galacia, de la que se hable en ese contexto, también quiera designar a toda la provincia. Increíble comentario. Ya ven
la importancia de estudiar los comentarios de otros maestros y académicos? Fíjense el comentario tan atinado. Dice, en el mismo contexto donde Pablo habla de las congregaciones de Galacia, menciona Macedonia. Primera de Corintios 16:5. Menciona Macedonia. Menciona Acaya 16:15 y menciona a Asia 16:19. Estos tres últimos nombres, repito, se refieren a provincias romanas. Lo más probable entonces es que la Galacia de la cual habla Pablo también designe a lugares que son parte de Roma, o sea, provincias romanas. Entonces es un hecho también muy interesante, aquí un apunte bastante enriquecedor. Los otros dos pasajes que se refieren a Galacia se encuentran en los Hechos. El primero de los dos, Hechos 16:6, dice que pasaron a Frigia y a la provincia de Galacia. Esta expresión es peculiar y traducida en forma mejor significaría la región de Frigia de Galacia o el país frigio de Gálata, que era lo que yo les comentaba hace un momento. Puesto que Pablo y su compañía seguían su camino hacia el occidente, el territorio frigio-gálata debió haber estado en los límites de Asia y de Misia, a donde se les ordenó que no entraran. La segunda alusión ocurre en Hechos 18:23, andando por orden la provincia de Galacia y la Frigia. Aquí se encuentran los mismos términos, pero usados en orden inverso. Quizás ambos se refieren a la zona montañosa situada en los límites de Galacia y que étnicamente era frigia. Si el uso de estos términos por Lucas y por Pablo coinciden o no, con toda exactitud ambos se refieren a la misma región encerrada dentro de los límites de la provincia romana de Galacia. El problema es este. Se escribió Gálatas a las congregaciones del sur de la provincia evangelizadas por Pablo y Bernabé en su primer viaje, o se escribió para el grupo de congregaciones de Galacia propiamente dicha, congregaciones que fueron fundadas durante los viajes segundos y terceros. ¿A quién le habla Pablo? La última de estas opciones, y que es también la más antigua, ha sido definida por J.B. Lightfoot y por muchos eruditos. Este que menciona está en el comentario a las epístolas del apóstol Pablo, comentario a Gálatas. Se da por entendido que Pablo visitó a la Galacia propiamente dicha en su segundo viaje, cuando dejó el territorio sur donde estaban Derbe, Listra e Iconio, y viajó a la región de Frigia y Galacia mencionadas en Hechos 16:6. De acuerdo con esta opinión, Pablo atravesó el territorio de la vieja Galacia, en donde estaban las ciudades de Pesinus, Ancira y Tabium, y finalmente llegaron a Troas después de un viaje largo. Un segundo viaje muy parecido hicieron por la misma región durante su tercer viaje, según consta en Hechos 18:23. Aquí ya empata con todo lo que hemos mencionado, con lo que también Isaac Asimov dijo, otros historiadores como Plinio, Craig Keener. Entonces ya vemos que toda la erudición se ha juntado para decir prácticamente lo mismo. Lo mismo. Ahora menciona todavía más información para establecer con más fuerza que es la Galacia del sur, donde más influencia tuvo Pablo, donde se ven sus viajes, donde hay sinagoga judía y todo esto que habíamos visto. La teoría surgalacia, según se ha llamado, al otro punto de vista fue propuesta por Sir William Ramsay, quien aducía que las congregaciones de Galacia eran las de Antioquía de Siria, Iconio, Derbe y Listra. Eso también está en un comentario histórico de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, quien educía que las congregaciones de Galacia eran Antioquía de Siria, Iconio, Derbe y Listra, establecidas por Pablo en su primer viaje misionero. Estas congregaciones fueron subsecuentemente revisadas en los últimos viajes, Hechos 16:1 al 6, 18:23. Y bueno, ahí tenemos información bastante buena y muy enriquecedora. Y ya no sigo porque es importante que compren los libros. Compren los libros. Quisiera terminar de leer porque es buenísimo el análisis que van a hacer. Quizás pueda leerles una cronología que presentan en base a esto que vemos que se inclina, al menos en cantidad de comunidades, nos inclinamos por la
teoría de la Galacia del Sur, del primer viaje del Shaliach Shaul, lo cual nos dice algo. Si nos quedamos con esta carta, diciendo que es el sur de Galacia el énfasis, y que las situaciones se dan por el primer viaje del apóstol, nosotros llegamos a la siguiente conclusión. La carta a los Gálatas es el primer escrito que sale a la luz, digamos, del apóstol Pablo. Es la primera carta. Yo dije en la clase pasada, es una de las primeras cartas. ¿Por qué? Por esta controversia que tenemos de si es la carta en cuanto a tema también de cronología, si es antes del Concilio de Jerusalén o si es después del Concilio de Jerusalén. Aquí lo que vemos es que si el énfasis está en el primer viaje de Rabí Shaul, lo más seguro es que la carta se escribe antes del Concilio de Jerusalén. Y hay hechos que demuestran que esto es cierto. Compren el libro, porque ahí hay comentarios muy interesantes y pistas que sigue el autor de por qué debe ser. Yo ya te dije algo. Para mí la pista más fuerte es, ¿cómo se llama el libro? Me dicen, lo repito, se llama Nuestro Nuevo Testamento, Estudio Panorámico del Nuevo Testamento. Nuestro Nuevo Testamento, Estudio Panorámico del Nuevo Testamento. Merrill C. Tenney, que se escribe así, lo voy a leer tal cual, Merrill C.T., que es T-N-N-N-E-Y. Cómprenlo, vale mucho la pena el libro. Y el otro libro que también recomiendo es el de Isaac Asimov, que es Guía de la Biblia. En este caso está comentando el Nuevo Testamento. Entonces yo les dije, para mí el hecho más importante por el cual yo veo que la carta a los Gálatas se escribe antes del Concilio de Jerusalén es por lo que vemos con toda claridad cuando el apóstol jamás en la carta a los Gálatas menciona dicho concilio, y en dicho concilio se dieron cartas que fueron enviadas por los principales de Jerusalén, siendo la cabeza Jacob Atzadik, el hermano de Yeshua, conocido como Santiago, en donde se dijo claramente que no se incomode a los no judíos que están convirtiéndose al Dios de Israel, sino que se les escriba que se aparten de ciertas cosas. Pero nada de circuncisión, nada de volverse judíos, porque la salvación no es a través de guardar la ley o cumplir la ley o hacerse judío. Ese es el tema de Gálatas. ¿Qué pasa entonces? Como Pablo jamás vuelve a leer la carta, jamás vas a encontrar alusión concreta a eso. Entonces, Pablo, antes del Concilio de Jerusalén, que ya había visitado estas comunidades, que tenía contacto con ellos, bueno, se entera de que falsos maestros predican lo contrario. Y entonces Pablo manda una carta que es increíble, y después es tan grande el conflicto que incluso para en el Concilio de Jerusalén, Hechos 15, y entonces sí, ahí se decreta y listo. Pero esto es antes. Entonces podemos establecer una cronología, incluso aquí se presenta esa cronología. Miren, este comentario sí se los quiero leer porque me parece que vale mucho la pena. Dice, esta conclusión fortalece por la evidencia interna de Gálatas. Es decir, la propia evidencia de Gálatas nos lleva a pensar en que esto sucedió antes del Concilio de Jerusalén y que Pablo se dirigía con énfasis a la región del sur. Dice, Pablo hizo un resumen de su biografía hasta el momento de escribir. Habló de su conversión y llamamiento en el capítulo 1 de la carta a los Gálatas, verso 15 y 16. Habló de su permanencia en Damasco en el capítulo 1:17. Habló de su primera visita a Jerusalén en el 1:18. Habló de su ministerio en Siria y en Cilicia en el 1:21. Y la visita a Jerusalén con Bernabé en el capítulo 2, versículo 1 al 10, que se ha identificado como la visita a propósito del hambre, de la que se habla en Hechos 11:30. Fíjate, cuando Pablo menciona en Gálatas capítulo 2, versículo 1 al 10, ese hecho,
que puedes leer, tiene referencia con Hechos capítulo 11 verso 30, que es mucho tiempo antes del Concilio de Jerusalén. Si hubiera sido este último, o sea, si hubiera sido que cuando Pablo se refiere al encuentro que tuvo, si se refiriera a Hechos 15, habría un extraño silencio en Gálatas, que es el que yo estoy mencionando. Es un extraño silencio. ¿Por qué es un extraño silencio? Porque evidentemente esto fue antes del concilio, con relación a muchos de los más importantes hechos que habrían sido magnificados, adecuados al argumento de la carta. Es decir, ¿por qué Pablo presenta unos datos biográficos tan importantes y omite el del concilio de Jerusalén? Ahora, y entramos en un terreno más complicado, y que de hecho hay algunos que ya lo han dicho. Pensemos que el apóstol omitió el concilio de Jerusalén en su carta, es decir, mencionarlo, por desacuerdo con el concilio de Jerusalén. Esa es la única teoría que nos queda. Porque no es congruente que si él está presentando datos biográficos, no hable del concilio de Jerusalén, y más que el concilio de Jerusalén, el decreto apostólico que salió de ahí, va de la mano con la carta del apóstol, con el mensaje de a los Gálatas. Entonces, ¿por qué no lo mencionas? Entonces, si pensamos que no lo mencionó porque lo quiso omitir, tenemos entonces un grave problema, porque entonces tenemos un Pablo que no está de acuerdo con los principales apóstoles de Jerusalén. Es como decir, no estoy de acuerdo o no se me hace tan importante ese decreto, entonces no lo menciono. Es una incongruencia. Es una incongruencia, ¿por qué? Porque lo vemos en repetidas ocasiones teniendo relación, yendo al concilio, escuchando que un Pedro se pronuncie, escuchando el fallo final de Jacob, y después lo vemos que él mismo lleva ese mensaje que había recibido a otros lugares. Entonces dices, ¿cómo no lo va a mencionar? ¿Por qué no lo va a mencionar? Y entraríamos entonces en la discusión teológica de algunos, que no sé por qué algunos teólogos, algunos maestros pelean a Pablo con Jacob. Algunos teólogos han peleado a Pablo con el hermano de Yeshua, Jacob, el principal de Jerusalén, es decir, Santiago. E incluso ponen la carta a los romanos o la carta a los romanos y Gálatas, que son cartas hermanas por el mensaje, versus la carta de Santiago. Y entonces tratan de mostrar una enemistad entre Jacob y Pablo. Entonces, basados en esa enemistad, bueno, Pablo omite lo que decretó Jacob y el concilio en Jerusalén. Es una cosa absurda pensar de esa manera. No podemos pensar así. ¿Por qué? Porque no es así. Luego vas a Hechos 21 y ves a un Jacob hablando nuevamente con Rabí Shaul y diciéndole qué hacer, y Pablo hace lo que le pide Jacob. Es decir, Rabí Shaul, por muy grande que fue, por muy estudioso que fue, por mucha revelación que tuvo, siempre respetó a Jacob, el hermano del Señor, que fue el principal. Entonces, no podemos caer en ese tipo de errores. Por ejemplo, te menciono a alguien del mundo cristiano que cayó en ese error. Y es alguien bastante famoso en el mundo cristiano. Estoy hablando de Martín Lutero. Martín Lutero dijo que la epístola de Santiago de Jacob es una epístola de paja. Así, literal, una epístola de paja. Es decir, ese libro, no, quítenlo del canon, vámonos. ¿Por qué? Porque contradice a Pablo. No lo contradice, lo complementa. Se complementan, tanto la enseñanza de Rabí Shaul como la enseñanza de Jacob se complementan. Entonces, el hecho de que Pablo no mencione el concilio de Jerusalén, hermanos, es algo bastante crítico, bastante crítico. Por lo tanto, por toda la evidencia que hemos visto y por lo que se ve en el cuerpo de la carta, esta carta se escribió antes del concilio de Jerusalén. Entonces, si quieres tener como el primer libro, por decirle libro a la carta, porque ahora se ven como libros, pero bueno, la primera carta o el primer libro que apareció en el llamado Nuevo Testamento, que después fue canonizado, pero si queremos hablar del primer escrito que salió a la luz, es esta carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Es la primerita que salió a la luz. Ahora, después de estudiar Gálatas hay que estudiar Romanos, porque Romanos complementa, incluso amplía el comentario sobre este tema. Ahora dice el episodio, tomando esta teoría, el episodio de la defección de Pedro, vemos que en Gálatas 2:11 hay una crítica a Pedro,
puede explicarse con mucha mayor facilidad si se le concede lugar antes del concilio, porque la confusión y discusión que de ese incidente provocó contra él difícilmente podría haber tenido lugar en Antioquía después de la decisión tomada por el concilio. Esto es buenísimo, buenísimo el comentario. Lo voy a explicar nuevamente esto. Lo leí, pero ahora lo explico. Cuando Rabí Shaul, que vamos a ir para allá eventualmente a leer el capítulo 2 de la carta, cuando Rabí Shaul se confronta con Pedro por actitudes que él tiene de hipocresía, esa es la verdad, de hipocresía, porque dice que cuando venían, fíjense, por eso también enemistan mucho a Pablo con Jacob. Esa es otra también, ahí tienes otra pista de por qué los enemistan, pero no es así, más bien esto fue antes de llegar al concilio. Y Jacob dio el voto a favor de lo que es de Rabí Shaul y de Bernabé. Entonces no había conflicto. Esto es antes. Entonces está clarísimo que es antes. Tienen una discusión en donde el apóstol Pablo exhorta a Pedro. Fíjense lo que dice el capítulo 2, verso 11. Voy rápido. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, fíjate cómo menciona a Jacob, y por eso algunos han enemistado a Jacob y a Rabí Shaul. Comía con los gentiles, que hay que explicar eso también. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Entonces, ¿qué nos dice este erudito, Merrill Citeni? Nos dice en su magnífica obra, Nuestro Nuevo Testamento, dice él, tenemos claridad del asunto. Pedro sí había tenido revelación del Eterno, sí había pasado el tema con Cornelio, en donde Cornelio, siendo un no judío, recibió a Pedro después de tener esas visiones de los lienzos que bajaban por 3 veces y estar perturbado. Total, Pedro llega con Cornelio. Total, Pedro le dice: tú sabes cuán abominable es para un judío entrar en la casa de un varón judío. Y después le dice: pero a mí me ha mostrado Dios que yo no puedo llamar como un inmundo a lo que él ha purificado, porque Dios no hace acepción de personas, y le suelta el mensaje de redención. Es decir, Pedro sabía que el mensaje de redención también había sido dado a las naciones. De hecho, Pedro es el primero, es la punta de lanza. Pedro es el primero en abrir ese camino. Entonces Pedro tenía claro eso, por eso lo vemos en Antioquía conviviendo con los hermanos de origen no judío. Dice, pero que cuando vinieron los de Jacob, o sea, los que vinieron de Jerusalén, que eran judíos, que eran ortodoxos, dijo Pedro: no todos están de acuerdo con esto lo hago como a escondidas, no me interesa mucho que se entere todo el mundo. Aunque él testificó, en Hechos 11, testificó a muchos judíos lo que había sucedido y se gozaron, no todo mundo compartía esta revelación de que la Besorá, el mensaje de redención, había sido dado a los no judíos también. Entonces Pedro tenía sus reservas, y aquí encaja perfectamente esto. Entonces, cuando Pedro muestra esta actitud de hipocresía, es justo porque no se ha llevado a cabo un concilio en donde todo mundo ha escuchado ya a Jacob. Vean que Jacob es un personaje respetado. Incluso déjeme decirle esto: en el mismo Talmud, a Jacob se le menciona y se le respeta. Por eso se le conoce como Jacob Atzadik, Jacob el justo. Pues este era un personajazo, el hermano de Yeshua era un personajazo, respetado por todos, incluso por Rabí Shaul. Entonces, por eso, cuando vino alguien de Jacob, es decir, Jacob es una figura principal, él envió gente a supervisar el trabajo. Pero entonces dice que cuando llegan estos judíos de Jerusalén enviados por Jacob, Pedro se pone nervioso y empieza a disimular y empieza a ser medio hipócrita. Y dice que incluso en su hipocresía, él también arrastró a Bernabé. Y él los reprende, Rabí Shaul, entonces. Es obvio que un Pedro no hubiera tenido este tipo de conducta después del concilio de Jerusalén, en donde él mismo defendió la postura, en donde él mismo habló. Por lo tanto, yo estoy convencido, y ya vemos que no soy solamente yo, sino que hay otros estudiosos, que esta carta es la primera carta que se escribe entre los discípulos de Yeshua, entre sus emisarios. Es la primera carta que sale a la luz, es el primer documento escrito por Rabí Shaul que tenemos, es valiosísimo, es la primicia, por así decirlo, de toda la erudición que va a salir
del apóstol Pablo. Magnífico. Entonces, pues ahí está. Y así es como prácticamente estamos ya cerrando nuestra introducción con un par de escrituras más. Les iba a dar cronología, ¿verdad? Que es presentada por este magnífico libro. Dice, cuadro sintético de la cronología de la primera época paulina. ¿Qué pasa? Resurrección, Pentecostés, Shavuot, Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 2, eso lo hemos leído bastantes veces. Lo podemos poner en el año, según lo que la cronología que él presenta, en el año 29. Después viene la conversión de Pablo en Damasco, Hechos capítulo 9 del 1 al 18, en el año 31, visita a la Arabia, regreso a Damasco, primera visita de Pablo a Jerusalén, en el año 33, entrevista con Pedro, pasó 15 días en la ciudad, partida para Siria y Cilicia, primer ministerio en Antioquía, después segunda visita a Jerusalén, en el año 46, acompañado por Bernabé y por Tito, motivado por una revelación, entrevista privada, queja acerca de los falsos maestros, y tuvo un acuerdo con Jacob, con Pedro o Kefas y Johanán. No se señala intervalo en el texto. Luego viene el primer viaje, ahora sí, que es regreso a Antioquía, visita de Kefa, esto que leíamos cuando Kefa va y visita a Antioquía, la controversia que ocurre ahí, que ya leímos en el capítulo 2, después viene ya propiamente la carta a los Gálatas. Entonces la carta a los Gálatas vendría a ser en el año 46-47, concilio de Jerusalén 48-49, algunos hasta 50 llegan a decir, y bueno, ya vienen los demás viajes. Lo cual entonces nos lleva a esa postura, la carta a los Gálatas antes del concilio de Jerusalén. Bien, otras escrituras que quiero que me acompañen. Primera carta de el apóstol Pedro, por favor, capítulo 1, versículo 1. Dice, Pedro, Shaliach de Yeshua, el Mesías, a los expatriados, fíjate, a los expatriados de la dispersión. ¿Quiénes son los expatriados de la dispersión? El pueblo judío, el pueblo de Israel, que había sido dispersado a muchos lugares del mundo. Fíjense lo que dice. Pedro, apóstol de Yeshua el Mesías, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, etc. Pedro escribe su primera carta. Vemos que Pedro también tuvo influencia en ese mundo. Y esto tiene que ver, aquí tienes otra evidencia. Pedro menciona provincias romanas y entre esas menciona a Galacia. Y dice a los expatriados de la dispersión, presencia judía en estos territorios, concretamente Pedro dice Galacia. En Galacia hay comunidad judía, por eso te decía, no podemos decir los gálatas son los galos, 100%, no. Hablamos de Galacia, hablamos de un territorio. De hecho, Pablo menciona a las congregaciones de Galacia en el capítulo 1, verso 2 de la carta. Pero ahí hay presencia judía, ahí hay sinagoga judía. ¿Ok? Nada más para que tengamos más ese sustento que estamos mencionando ahora. Y bueno, ¿quién no ha leído Hechos, capítulo 2, en donde vemos que existió una dispersión muy notable en varias partes del mundo de comunidad judía? Hechos capítulo 2, versos 5 al 11. Dice así: moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Por qué en Shavuot llegaron judíos de todas las naciones bajo el cielo? Porque era una fiesta de peregrinaje. Se le ordena a todo judío, no importa dónde esté, que cuando sea la fiesta de Shavuot, Pesach, Shavuot y Sukkot, tienen que subir al templo de Jerusalén, no importa en dónde estén, a cumplir la mitzvah. Entonces aquí tenemos a judíos de todas las partes, dice, de todas las naciones bajo el cielo, reunidos en una festividad llamada Shavuot, conocida como Pentecostés. Dice,
Verso 6, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Date cuenta. Estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y vienen a mencionarse los lugares: Partos, Medas, Elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, que está muy cerca a Galacia, en el Ponto y en Asia. ¿Te das cuenta? Esta es parte, son digamos, lugares que colindan con Galacia. En Frigia se identifica con Galacia, ya concretamente en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene. Romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Es decir, los apóstoles empezaron a hablar en un buen de dialectos que ni conocemos y que incluso algunos ya han de estar muertos, esos dialectos que hablaron. Pero vemos que hubo presencia de Galacia, de provincias romanas, de la zona de Galacia, en Hechos 2. Pero ¿quiénes eran los que estaban ahí? ¿Eran gentiles? Cero gentiles. Los gentiles eran apartados, no podían ingresar al templo. Tenían una parte en el exterior del templo que era considerado el lugar donde podían estar los gentiles. En este contexto de Hechos 2 no están en ningún aposento alto, como se ha explicado, están en el templo de Jerusalén. Por eso es que se menciona solamente a judíos y prosélitos, es decir, el converso, obviamente ya es parte de Israel, puede entrar al templo, no hay prohibición para él. Y en este contexto vemos gente de Galacia, pero judíos todos, observantes de la Torá y los mandamientos. Entonces esto se empata cuando el apóstol Pedro en su carta dice a los expatriados de la dispersión que están en Galacia. ¿Te das cuenta? Entonces, ya, concluimos con nuestra introducción. Galacia del sur propiamente, con muchos no judíos, pero temerosos de Dios, con judíos también, y estos temerosos de Dios no son ajenos a la fe judía, sino que comparten la fe judía sin ser judíos. Es lo que más adelante, hace no mucho tiempo, un gran rabino, Eliyahu ben Amuzaj, dijo: existe un judaísmo universal, existe un judaísmo para todos. Esto, hermanos, lleva siglos funcionando así. Por lo tanto, la carta a los Gálatas no es un rompimiento con el judaísmo, es una reprensión que el apóstol hace hacia, por un lado, aquellos que están recibiendo un mensaje falso, y también que les llegue a esos falsos maestros esta enseñanza de lo que es el verdadero mensaje de redención. Pero digamos que es un debate interno de lo que es la comunidad judía, que en ese momento se conformaba por judíos, prosélitos y temerosos de Dios, como lo hemos visto en Hechos 13. Entonces, cuando nosotros vamos a libros de corte cristiano, y cuando hablo cristiano hablo de todas las denominaciones, no creas que hablo de la denominación en la cual tú creciste, querido hermano que me escuchas, no. Cuando digo cristianos hablo de todo tipo de cristianismo, desde el católico hasta el evangélico. Ahí hay un grave error, porque ellos de plano ven una ruptura, ven una, como decía en su momento Tertuliano, la carta a los Gálatas es la principal carta de ataque al judaísmo, y no es así, para nada es así. Para nada es así. Es una carta de reprensión, por un lado, a los maestros que se están equivocando, a los falsos maestros, falsos apóstoles judíos, y por otro lado a los pobres no judíos que se están fiando en los maestros falsos judíos. Y así es como entonces ya tenemos muchísima claridad para entrar a leer Gálatas. Ahora sí, vamos a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 1, estoy leyendo una Biblia común, que es una Reina Valera 1960. Dice: Pablo, aquí ya se identifica, es costumbre de la época que comiencen con su nombre. Pablo, Shaliach, apóstol. Vamos a empezar a comentar cosas acá ya desde un inicio.
¿Qué es un shaliach? Shaliach hebreo. Shaliach, a ver, para los estudiosos, ¿no te recuerda una parashá de la Torah muy famosa del libro de Números, capítulo 13? Una porción que se llama Shelach Leja. Shelach Leja. Shaliach viene de Shelach. Shelach es enviar. Shaliach es un enviado. Shaliach es un enviado, pero no un enviado cualquiera, claro. Podemos encontrar infinidad de veces el concepto de Shelach en las Escrituras, infinidad de veces, y se puede referir a un enviado cualquiera, o a un mensaje que es enviado. En los escritos mesiánicos el concepto de Shaliach tiene una connotación todavía más fuerte. Pero para que entienda Shaliach, que estamos viendo aquí el hebreo porque es un rabino judío, es un apóstol judío. Entonces el término apóstol, déjame decirte que también, que viene del griego, apóstolos, de apostelo, de enviar también, está bien, porque tiene mucha relación, es decir, es una buena traducción. Pero recordemos que estamos en un contexto judío. Rabí Yeshua, judío, sus discípulos judíos, sus apóstoles judíos. Y obviamente tenemos que analizarlo desde la perspectiva hebrea, aunque apóstol no me resulta un término malo, es una muy buena traducción. Aunque déjame decirte que en una charla que tuve con el doctor Ketriel hace años, me decía que cuando él estuvo en Grecia, le llamó mucho la atención que a los repartidores de pizza les llamaban apóstolos, a los repartidores de pizza. ¿Por qué? Porque eran enviados por parte de la pizzería a entregar la pizza. O sea, representaban, por un lado también vemos ese concepto, representaban a la empresa, a la pizzería, y son enviados por la pizzería a entregar el producto con un cliente. Entonces dice que le llamó muchísimo la atención. Entonces el concepto puede ser muy general y se puede usar incluso para el repartidor de pizzas en el griego, y también pasa con el concepto de Shaliach, porque Shaliach, que viene de Shelach, es alguien que ha sido enviado. Así de simple, alguien que ha sido enviado. Vean lo que dice la Torah en ese texto tan famoso de la Parashá Shelach Leja. Y Hashem habló a Moshe diciendo, envía tú, aquí está, envía tú, Shelach Leja. Shelach, envía tú, Leja. O envía por tu propia causa, envíalos porque tú quieres, es decir, es tu decisión, envíalos. Shelach, ahí está. Ese es un enviado. Ahora, en el contexto de los escritos mesiánicos, un shaliach del Mashiach o un apóstol de Mashiach no es un enviado así nada más de ve y entrega esto o te envío a decir esta cosa. No así. No. Por eso es bueno, a veces ustedes me han escuchado decir que en vez de apóstol yo digo emisario. Este es un embajador, este es un delegado. Es decir, es alguien que ha recibido autoridad de un superior, y que éste representa a esa autoridad. Por eso es un embajador, es un delegado, es un emisario. Es decir, el apóstol Pablo representa los intereses, ha sido enviado como representante de los intereses divinos. Si tú te fijas, querido hermano, tú vas a ver en las Escrituras que se menciona el concepto de discípulos, o en hebreo talmidim. Discípulo, discípulos, talmid en hebreo, talmidim plural, discípulos. Y Yeshua tuvo muchos discípulos. Se habla de 12, se habla de 120, se habla de 500. Tuvo miles de discípulos Rabí Yeshua. Pero no todos los discípulos son shelichim. Shelichim es el plural de Shaliach. No todos los discípulos son apóstoles. No todos son apóstoles. El Mashiach nombró a algunos como emisarios. A algunos, no a todos. Podemos ver nosotros, Mateo 10. Fíjense lo que dice. ¿Ya están ahí? Bien. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. Fíjense, les dio autoridad. El discípulo es un estudiante. El discípulo es alguien que aprende.
alguien que estudia, es un estudiante. Eso es el concepto de discípulo, un estudiante, un aprendiz, un discípulo. Entonces pasan de ser simples estudiantes a tener ahora una autoridad delegada por este líder espiritual, su rabino. ¿Cómo le decían ellos? Rabí. Un rabí es el maestro que enseña a discípulos. Pero ahora este rabí les da autoridad. Y no es una autoridad cualquiera, sino les da autoridad en los mundos espirituales. Porque él dice, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 emisarios son estos. Primero, Shimón, llamado Kefa. Andrés, su hermano. Jacob, hijo de Zebedeo, y Johanán, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano. Jacob, hijo de Alfeo. Leveo, por sobrenombre Tadeo. Shimón, el cananita. Y Judas Iscariote, el que también le entregó. Fíjense lo que dice el verso 5. A estos dos envió Yeshua, que ahí donde dice envió, tienes el concepto de apostelo, que es raíz de apóstolos, de apóstol. Ahí él los envía. Si ves el griego te vas a dar cuenta. A estos 12 envió Yeshua y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fíjate, ahí está. Han sido enviados, han recibido una autoridad del Mashiach. Ya no son simples discípulos. Ya no son simples discípulos. Ahora, puede haber que dentro de los discípulos se levanten maestros, pero el concepto de un shaliach en el contexto mesiánico, de ser nombrado por el Mesías Yeshua, tiene muchísimo poder. Es algo muy especial, no es cualquier cosa, no es cualquier enviado, es un enviado que representa al Mesías de Israel. Entonces es un llamamiento fascinante. Lucas 6, verso 12, dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos, aquí está el concepto de talmidim, todavía son estudiantes, y escogió a 12 de ellos. Es decir, de entre todos los discípulos que él tenía, escogió a 12, es decir, había más discípulos. No solo eran 12, pero de los que tenía escogió a 12. A 12 de ellos escogió, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Ok? Shelihim en hebreo. A Shimón, a quien también llamó Pedro, Andrés, y bueno, lo mismo que habíamos leído. Y ya sabemos que él los mandó a hacer cosas tremendas. Y esa Shelihut, ese apostolado es fuera de serie, queridos hermanos. No es cualquier cosa, no es como el repartidor de pizzas llamado también en Grecia apóstolos. No hablamos de eso, no hablamos de un enviado que lleva una carta, que lleva un simple mensaje. No, esto es un llamado muy grande. Representar al Mashiach, eres un embajador de Mashiach, eres la imagen de Mashiach. Es algo increíble. Qué hombres tan bendecidos y privilegiados. Tan es así que se habla que en la manifestación del Mashiach, en su segunda venida física, ellos serán nombrados jueces y se sentarán sobre 12 tronos. Es decir, fue algo muy especial la Shelihut que ellos recibieron. Ahora, vamos a regresar a Gálatas, porque aquí hay algo muy interesante. Pablo se presenta como un shaliach, ¿ok? Ya sabemos lo que es shaliach, o apóstol en griego. Él dice, y aquí viene algo tremendo lo que va a mencionar ahora Rabbi Shaul, porque hemos de saber que los textos que fuimos a leer, y lo hice con toda intención, no solamente para ver que han sido enviados y que representan al Mashiach, sí, por supuesto que lo hice también con esa intención, pero también lo hago con otra. ¿Cuál es la otra intención? Que estos que fueron nombrados apóstoles del Mashiach, fueron nombrados apóstoles en la vida del Mashiach mortal, es decir, del Yeshua histórico,
del Yeshua histórico, del Yeshua mortal, del Yeshua del Olam Hazé, del Yeshua de la edad presente, antes de ser declarado Hijo de Dios por la resurrección de los muertos. Ojo ahí, porque es importante ese dato. Bueno, dice Pablo Shaliach, es decir, Pablo tiene también este mismo trabajo que recibieron los apóstoles originales que fueron adiestrados por el Mashiach, pero estos fueron nombrados en la vida mortal de Yeshua. Ahora Pablo va a decir algo fascinante. Dice, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Yeshua el Mesías y Dios. ¿Por qué él menciona esto? Porque él dice, para empezar, yo no vine como un representante, como un emisario, como un embajador de un humano, de un hombre. Ojo ahí, de un hombre. Sino yo vengo como un representante del Mesías mismo. ¿Que el Mesías no es hombre? ¿No dice a su discípulo Timoteo, Yeshua el Mesías hombre? ¿Por qué Pablo aquí parece darle un significado especial a su apostolado, que no es humano, sino dice, sino de Yeshua el Mesías y por Dios, la divinidad? Que obviamente la divinidad no es humana. El único Dios verdadero, que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, ese es el Eterno. Pero menciona a Yeshua también. Bueno, ahora ya prácticamente te descifré el mensaje. Una cosa es el Yeshua histórico del Olam Hazé, de esta edad presente, destinada a que todo ser humano muera. Todos vamos a morir, queridos hermanos. Eso no es ningún secreto. Todos vamos a morir. Estamos en el Olam Hazé, en el mundo de la corrupción, en esta edad presente. Es decir, somos humanos mortales. Pero cuando el Shaliach Shaul, el apóstol Pablo, recibió su Shelihut, su apostolado, lo hizo con el Yeshua resucitado, con aquel Yeshua que ha recibido el poder de una vida indestructible, con aquel Yeshua que comparte la eternidad del Dios único. Es decir, es un Yeshua totalmente diferente al Yeshua histórico que nombró a sus apóstoles en vida mortal. Ahora, también hay que recordar que una vez que Él resucita, confirma el apostolado de sus discípulos originales. Ya un Mesías resucitado. Tan es así que en Hechos, vamos a ver en el capítulo 1, cómo se escoge a otro Shaliach, a otro apóstol, que también fue testigo de la resurrección del Mesías, se escoge para cubrir el lugar que dejó por su transgresión Judas Iscariote. Entonces ahí vemos el respaldo del Eterno, obviamente el respaldo del Mashiach en la decisión que tomaron los 11 para nombrar a uno más. Es decir, el apostolado de los emisarios no fue de hombres por Yeshua, el Yeshua mortal, pero también fue confirmado por el Yeshua inmortal. Entonces, cuando Pablo dice eso, se refiere a este punto, a que el apostolado que él recibió es del Mesías resucitado que comparte la eternidad de Dios. Baruch Hashem, qué bonito, ¿no? Qué bonito. Entonces esto es algo muy, muy, muy especial que él dice. Ahora, con esto Pablo, ojo, porque también hay que estudiar seriamente. Esto no significa que el apostolado recibido de parte humana sea malo. No, porque si es un apostolado que viene del cielo, es decir, que es un nombramiento que el Eterno apoya, así seas tú enviado por hombres, bienvenido. Eso lo vemos con Yeshua. Yeshua era un mortal. Yeshua murió, ¿verdad? Bueno, Yeshua, el Yeshua histórico, como se identifica, el Yeshua histórico era un ser mortal, como tú y como yo. Y el apostolado que él dio a sus discípulos fue tan válido. ¿Por qué? Porque él representaba, incluso en vida mortal, como
como un humano mortal, representaba a el Eterno. Entonces, no todo nombramiento humano es malo, tampoco. Hay que hacer esa aclaración por si alguien dice, no, eso está mal. No, porque entonces diríamos que estos enviados de las escrituras que vimos en Mateo 10, en Lucas 6, pues no aplica porque era el Yeshua humano. No, señores. No, era igual de importante. Sin embargo, obviamente, el nivel de un Yeshua resucitado está muy por encima del Yeshua mortal. Muy por encima. Por eso fue declarado Hijo de Dios. Lo dice Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 1. Entonces, por eso Pablo dice esto. Creo que ya tenemos más entendimiento de este primer versículo, ¿verdad? Pablo, Shaliach, Pablo apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por, y voy a hacer un agregado, sino por el resucitado Yeshua, el Mesías, y por Dios. El Padre que lo resucitó de los muertos. Mira, no le tengo que ayudar a Rabí Shaul, él mismo lo dice. Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por el Mesías Yeshua y por Dios, el Padre que lo resucitó a los muertos. Por eso yo no cuento a Yeshua como un humano común y corriente como nosotros. Es decir, este es el resucitado. Esta es la primicia de la resurrección. Este es el Hijo de Dios. Esta es la cara de Dios en esta tierra. Entiendas el concepto, y si no, bueno, luego estudiamos el concepto judío de la divinidad. Está clarísimo ese texto ahora, ¿verdad? No nada más es leer, queridos hermanos. Leer cualquiera puede leer, ¿eh? Cualquiera puede leer. Se necesita estudiar, se necesita conocer para entonces analizar la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Bien. Y todos los hermanos que están conmigo a las congregaciones de Galacia. Eso ya lo sabemos, ya estudiamos prácticamente 2 horas ese tema, eso ya lo sabemos, está claro, ¿verdad? Bueno, ya estamos cerrando. Verso 3. Gracia y paz. Abusados con esos conceptos porque son muy importantes. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Gracias y paz. Gracia y paz. Este es un saludo típico judío, pero en palabras de Pablo. Y por cómo he empezado a hablar Pablo diciendo, yo soy Pablo, un shaliach no de hombres, que también hay que ir. Por esto hay que ir, no hemos cerrado ese tema, sin embargo por el tiempo ya no voy a ir ahí. Todavía hay que hablar mucho, porque Pablo también sabe lo que es ser enviado por hombres. Hombres que no representan la voluntad de Dios. Entonces eso también tiene algo. Y lo vamos a ver la próxima clase. Pero quiero ya comentar el verso 3 y con eso vamos a cerrar. Gracia y paz. Sí, decía yo, un saludo típico del mundo judío. Sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, el cual se dio a sí mismo. Estos versos que siguen nos muestran por qué Pablo, el gracia y paz no es un gracia y paz común, como cuando uno entra y dice Shalom. Shalom Behesed, o Shalom Alejem, y ya, como muy común, como decir hola, buenas tardes, hola, bendiciones a todos, hola, espero que estén bien, hola, espero que haya gracia y paz para ustedes, así muy rutinario. No, señores, esta carta no tiene nada de pérdida, todo tiene un porqué, claro. Y pidan y oremos que Hashem nos ilumine, que Hashem nos bendiga y nos muestre más verdades, que nos ayude a estudiar y a profundizar. Cuando Pablo dice algo, hermanos, préstale atención porque ninguna palabra sale por salir. Todo está pensado, todo está inspirado divinamente. Entonces, cuando vemos que Pablo dice gracia y paz, no es un concepto nada más de saludo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Adón Yeshua el Mesías, el cual, fíjate lo que dice el verso 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Este es el mensaje de redención. Para librarnos del presente siglo malo. En ese
siglo malo estuvo Yeshua mortal y murió. Pero al resucitar sale de este siglo malo. Está en otro nivel, está en otra dimensión, aunque tenga los pies aquí en la tierra y aunque se reveló físicamente a sus discípulos. Es una manifestación del mundo venidero, el Mashiach resucitado. Pero fíjense lo que él dice: gracia y paz de nuestro Dios y de el Señor Yeshua HaMashiach, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué dice gracia y paz, Rabí Shaul? Por lo que está mencionando en el 4, gracia. La gracia es el perdón de pecados que has recibido del Eterno a través de su justo Mashiach Yeshua. Esa es la gracia, perdón de pecados. Y yo quiero de esa gracia, Eterno, yo quiero de esa gracia que fue anunciada por el Mashiach Yeshua, por sus emisarios, porque las palabras de Pablo es Shaliach, es representante, es delegado, es un embajador del Mashiach. Las palabras de Rabí Shaul son las palabras del Mashiach. Y yo quiero de esa gracia, yo quiero ser perdonado, que todos los pecados que he cometido me sean perdonados, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Eso es gracia, algo inmerecido, pero el Mashiach tomó tu lugar. Eso es gracia. Y después dice paz. ¿Qué es la paz? La paz es la reconciliación con el Eterno. No solo gracia, perdón de pecados, no. Viene la paz, viene la reconciliación con Dios. Nuestros pecados nos han alejado del Eterno. Pero Él nos ama tanto, su gracia se revela, nos perdona los pecados y también viene la paz, que es la reconciliación con nuestro Dios, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí nos quedamos el día de hoy, esperando que esta clase, en donde vimos parte todavía de la introducción y hemos ahora entrado en la carta, capítulo 1, versículo 1 al 5. Y vamos a continuar con este tema del apostolado de Rabí Shaul, que no es de hombres, aunque ya dimos la esencia. Vamos a ver también biografía del apóstol Pablo. Bueno, eso sería todo, mis queridos hermanos. Espero que sea de mucha bendición esta segunda clase. Vendrán más, es importante que lo sepas. No tenemos prisa, bueno, al menos yo no tengo prisa. Y esperemos que Hashem nos preste salud, vida, para poder, si es su voluntad, seguir hablando y comentando esta maravillosa carta. Bendiciones.